Hola, en este módulo nos centramos en la cuarta parte del Plan General de Contabilidad. En él nos encontramos el cuadro de cuenta. El cuadro de cuenta es el vocabulario contable. Es donde se desarrollan todos los nombres que pueden usarse para el registro de los hechos contables, tal como podrían ser los acreedores, prestación de servicio o construcción o elemento de transporte o arrendamientos y cánones y tantos otros que nos podríamos encontrar. Nos situamos en el cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad para explicar cómo está organizado. El plan está repartido en 9 grupos. El primer grupo, que es financiación básica, está formado por subgrupos, como por ejemplo el 10, que es capital, o como por ejemplo el 16, que serían deudas a largo plazo con partes vinculadas, o por ejemplo el 18, donde podríamos ver pasivos por finanza y garantías. Dentro de esos subgrupos, con 3 dígitos, nos encontramos las cuentas: capital social, o prima de emisión, o reservas voluntarias, o deuda a largo. Y dentro de las cuentas, con 4 dígitos, podemos encontrarnos también sus cuentas, como socios por desembolso no exigido de capital social o como reservas estatutarias. De esta forma, con esta organización, nos vamos a encontrar el resto de los 8 grupos. Podemos ver el grupo 2, donde tenemos los activos no corrientes, y vemos aquí el subgrupo del intangible, del material, y dentro de él las cuentas como investigación o desarrollo, como maquinaria o utillaje. Después podríamos irnos al grupo 3, que son existencia, aquellos elementos susceptibles de almacenamiento con la misma organización. Los subgrupos, como pueden ser comerciales o materias primas, y las cuentas que corresponden a estos subgrupos. El grupo 4, que se llama acreedores y deudores por operaciones de tráfico, es decir, donde tenemos los derechos y obligaciones a corto plazo, el derecho a cobrar y la obligación a pagar a corto plazo. Podemos ver el subgrupo de proveedores o el subgrupo de personal, y dentro de él podemos encontrar la cuenta de proveedores o la cuenta de anticipo de remuneraciones. El grupo 5, cuentas financieras, donde se sitúan los activos corrientes y pasivos corrientes que no estén en grupos anteriores, con las mismas estructuras. Tenemos aquí los subgrupos, como las deudas a corto plazo con partes vinculadas o las deudas a corto plazo por préstamos recibidas, y dentro de sus cuentas, como por ejemplo un proveedor de inmovilizado a corto plazo, partes vinculadas, o una deuda a corto, o obligaciones y bonos a corto. El grupo 6, con las compras y gastos del periodo, misma estructura, aquí están los subgrupos. Y dentro de las cuentas, por ejemplo, en el subgrupo 62 nos encontramos reparaciones y conservación, primas de seguro, publicidad, suministro, que representan todos los gastos del periodo. Después tendríamos el grupo 7, donde se sitúan los ingresos del periodo, como las ventas de mercaderías o productos terminados, la variación de existencias o los trabajos realizados para el inmovilizado intangible, o los ingresos participación en instrumentos de patrimonio dentro del grupo de ingresos financieros. Y por último, nos encontramos los grupos 8 y 9, que por su complejidad no vamos ni a mencionarlos en este módulo.
En definitiva, repetimos la idea. 7 grupos que de momento vamos a trabajar, que sería el grupo 1, donde tenemos las cuentas de pasivos no corrientes y neto. Grupo 2, donde tenemos los activos no corrientes. Grupo 3, donde se colocan los activos corrientes susceptibles de almacenamiento. Grupo 4, con los derechos y cobros de cobro y obligaciones de pago a corto plazo. Grupo 5, con los activos corrientes y pasivos corrientes que no están en otros grupos. El grupo 6 con los gastos y el grupo 7 con los ingresos.